Miren cómo me dejó el gato este auricular. Me lo destrozó. El cable totalmente cortado. Lo que le voy a hacer es usar estos parlantes. Se los voy a sacar. Y le voy a colocar otro cable que tengo en desuso. Un cable reciclado. Esto va cerrado a presión. Le voy a sacar para poder pasar el cable nuevo. Para poder soldar. Y este es el cable. Es muy bueno porque es cobre puro. Bueno, no tiene los filamentos esos que son complicadísimos de soldar. Son muy finos. Y esto prácticamente se corta y lo puedes unir con la mano. O sea que este cable es genial. Una vez que lo cruce por aquí le voy a cinchar un poquito para poder hacerle un nudo. Y de esta manera le voy a hacer el nudo para que si tiro del cable no se llegue a cortar, no haga fuerza en el parlante, haga un tope. Por acá tengo un soporte para cautín, se lo dejaré por acá arriba, también lo he hecho casero. Bueno, ahí ya coloqué el parlante, tiene un negativo y un positivo, es muy fácil, son dos puntos nomás para soldar. En la puntita le colocamos un poco de estaño para que sea más fácil y con cuidado vamos soldando porque los puntos son muy frágiles, pero es realmente fácil. Ya llevo varias reparaciones de auriculares, muchos videos por acá por este canal. Espero que se pueda ver algo, ya que los puntos son muy chiquitos. Vamos a soldar el otro. Iremos colocando el parlante con cuidado hacia adentro, empujando el cable, y esto va colocado a presión. Se le puede colocar un poquito de gotita, un pegamento para que quede más seguro. Este auricular queda como nuevo, ya le mostré en el principio que suena muy bien, y acá le dejaré otros videos que le van a interesar de la misma temática, otras reparaciones de auriculares.